público y de toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante la continuidad que vamos haciendo. Nosotros hemos arrancado esta semana ya con la temporada actual, después digamos, de un año anterior que fue muy intenso también, por todas las cosas, por todos los acontecimientos políticos, económicos. Bueno, eso subyace la situación económica, pero ahora estamos en esta etapa que tiene que ver con las elecciones que tienen un nombre distinto al anterior, que se llama Ley de Lemas, y que de alguna manera modificó sustancialmente inclusive toda la logística que tienen que hacer los partidos políticos. Sí, así es. Si bien el nombre exacto, digamos, el nombre formal de la ley es CIPAD, ¿no es cierto?, Sistema de Participación Abierta y Democrática, es exactamente una ley de lemas, como vos lo decís, ¿no? Claro. Lo cual sin duda significa un retroceso de al menos 2 décadas en la calidad institucional de la provincia, ¿no? Porque como sabemos, esa ley de lemas es inconstitucional, ya que la Constitución provincial habla de que en el caso de vicegobernador y gobernador, y también de los intendentes, habla de que son elegidos y en general los representantes, no por el voto directo del pueblo. Y en este caso la ley de lemas viola ese principio porque uno sabe a quién vota, pero después ese voto puede redirigirse a otro candidato y finalmente nuestro voto colaboró para elegir a alguien por quien nosotros no votamos y que quizá es la última persona a la quien votaríamos, ¿no? Claro. Esto es yo diría, radicalmente lo ridículo en términos de cómo es la preferencia. Si estás buscando un candidato y masivamente votás a ese candidato, no puede aparecer un ignoto que no estaba de tu parte a conducir los destinos de una provincia en un proyecto que le viene de arriba. Efectivamente, y en esto juegan también con a veces la desinformación de mucha gente que no está atenta a estos temas de la política y que va a llegar al día de la elección sin saber que estas son las nuevas reglas del juego y sin saber que su voto puede terminar en cualquier otro candidato, ¿no? Así que todo el esfuerzo que podamos hacer para transmitirlo esto y hacerlo conocer va a ser muy importante. Claro, esa es una de las tareas que ha pasado tanto tiempo que se ha perdido training para eso. Digo, ¿cómo se hace para que la gente, ustedes le puedan dar la información y que se vaya retransmitiendo? Es complicado, ¿no? Sí, es complicado. Nosotros, a través de los medios de comunicación, todos los integrantes de la oposición en general y de nuestro frente en particular, han hecho saber su opinión y han tratado de difundir esto también a través de las redes sociales y cada uno en sus ámbitos, pero aún así es muy difícil porque, bueno, hay mucha gente que también muy decepcionada con la política, no está atenta a estos casos, y en las caminatas y en las conversaciones que tenemos con la gente nos damos cuenta que una gran mayoría, primero, no sabe cuándo son las elecciones y mucho menos sabe de este nuevo sistema. Así que bueno, es muy difícil, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo y por supuesto que durante la campaña electoral habrá que hacer hincapié mucho en este tema para que la mayor cantidad de gente posible llegue sabiendo exactamente cuál es el sistema para poder decidir su voto, que sea un voto informado y con toda libertad, ¿no? Ahora, Fernando, les recordamos que Fernando Moya fue diputado provincial en la provincia de San Juan, y por supuesto esa experiencia legislativa la tenemos que aprovechar en términos de lo que viene, porque todo el mundo sabe que la situación de la economía no solamente es caótica, sino que además no se advierte desde hace 3 años y pico para atrás un rumbo en el cual la ciudadanía pueda, digamos, analizar y apostar, y no estar pensando en qué guita tiene que juntar para irse de la provincia o del país, ¿no? Sí, como vos dices, Carlos, la situación del país es triste, es sin duda preocupante, es grave,
con mucha gente ya en un nivel de desesperanza muy grande, con aquellos que son más jóvenes pensando, como vos dices, seriamente en dejar el país, porque no avisoran un futuro aquí en la Argentina, ¿no? Bueno, esto es lamentable y es el fruto de una crisis de la dirigencia política que hace mucho perdió los valores, se preocupó solamente por perpetuarse en el poder y obtener beneficios de ese poder, y es lo que seguimos viendo, ¿no? Pero creo que lo peor que podemos hacer es resignarnos y dejarnos ganar por la desesperanza, porque eso significaría que dejamos de luchar por nuestra patria, ¿no? Y creo que lo que tenemos que hacer es trabajar mucho para revertir esto, que es posible hacerlo. Hay muchas cosas buenas que se conocen poco porque no son noticias, siempre las noticias son las malas noticias, pero todavía hay mucho en nuestro país para alimentar una esperanza de que esto puede cambiar, y aunque sea difícil y requiera un tiempo importante, saber que depende de nosotros y que tenemos que recordar aquella frase que dice que el problema no son los malos, sino la inacción de los buenos, ¿no? Entonces, bueno, quienes queremos a nuestro país y queremos trabajar por él y queremos que nuestra patria nos dé un futuro que valga la pena para todos los ciudadanos, tenemos que trabajar, involucrarnos, participar y saber que depende de nosotros y que bueno, que es posible y que hay que hacerlo, ¿no? Fernando, Dignidad Ciudadana en particular y en general creo que en el frente opositor y también en parte de un oficialismo disidente del kirchnerismo, en su momento y últimamente ustedes plantearon el tema de el tercer o cuarto mandato de Uñac. Ustedes han hecho una nueva presentación, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, cuando en esto que yo te comentaba de los apetitos de poder de mucha gente que ya se convierte en una enfermedad por mantenerse en el poder, bueno, vemos, ¿no?, como el oficialismo, viendo de algún modo peligrar esto, ha venido cambiando las reglas de juego, las reglas electorales, y de un modo bastante autoritario. Y hasta nos quiere impugnarnos el nombre del frente si involucramos la palabra San Juan, ¿no? Como si San Juan fuera patrimonio del oficialismo y no de todos los sanjuaninos. Bueno, entre esto también, Uñac vuelve a anunciar que él va a ser candidato a gobernador. Y acá surge una duda respecto a qué mandato es el que está transitando el gobernador Sergio Uñac. Porque él ha tenido un mandato como vicegobernador y 2 mandatos como gobernador. Entonces acá hay una duda en cuanto a la interpretación de la Constitución que habilita hasta a que un miembro del Poder Ejecutivo puede ser reelegido 2 veces. Uñac ya está en su tercer mandato en el Poder Ejecutivo, porque el vicegobernador es parte del Poder Ejecutivo, ¿no? El oficialismo dice que no, que es parte del Legislativo, pero esto no es así. En la Constitución, cuando se habla del vicegobernador, está en el capítulo sobre el Poder Ejecutivo. Si bien le da la función de presidir la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara no puede ni siquiera opinar, ¿no? Y obviamente no tiene voto. Así que nosotros creemos, estamos convencidos de que Uñac ya está en su tercer mandato, por lo tanto no puede ser candidato nuevamente. Lo que nuestro partido Dignidad Ciudadana presentó ante la justicia se llama una acción declarativa de certeza, en donde le consultamos a la justicia justamente cuál es la interpretación que debe darse de la Constitución provincial a los efectos de aclarar esta situación, y en el caso puntual de Uñac, que ya ha anunciado su candidatura, saber si puede ser candidato. Esto ya ha tenido una primera instancia en donde se nos rechazó ese recurso, creo que con un error de interpretación de la jueza que actuó, porque lo rechazó sin analizar la cuestión, diciendo que era un tema para ser presentado ante un tribunal electoral. Y esto sería así solo si ya se hubieran formalizado las candidaturas, cosa que todavía no pasa.
Esto es una consulta sobre una interpretación de la Constitución y corresponde al fuero civil. Por lo tanto, hemos apelado esto, pidiéndole a la Cámara que revoque la sentencia de la jueza y que se expida sobre la cuestión de fondo. Esto probablemente seguirá con las instancias primero en la provincia y después es probable que esto llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde si la Corte lo quiere tomar, bueno, ahí puede haber una definición en este aspecto. Y sin duda eso es un planteo que frente a la proximidad de las elecciones, que son el 14 de mayo, y a los plazos que se van cumpliendo de distintas metas y requisitos que plantea la ley de Lema, bueno, habrá que ver cómo se abrevia esto para que la justicia se tome el tiempo y la decisión, ¿no? Efectivamente, los abogados que están actuando, bueno, están muy atentos a esto para en su momento plantear los recursos que sean necesarios para que este llegue cuanto antes a la Suprema Corte de la Nación y justamente llegue antes de que se concrete ya en la elección la candidatura, ¿no? ¿Te ha tocado actuar como legislador en una etapa de la vida política de San Juan? Y ahí me gustaría que comparemos un poco, no el momento político, sino la situación de la economía, ¿no? Porque hoy por hoy hasta un simple kiosquero está preocupado por las ventas, que prácticamente están caídas. Sí, bueno, Argentina viene en una situación respecto de la economía, con una crisis que no es nueva, con más de 10 años en los que no hay crecimiento, y en donde los gobiernos, digamos, han ido dejándose en una situación complicada. Y cuando a mí me toca ser diputado, en el año 2015, había ganado Cambiemos, y llega Mauricio Macri a la presidencia, con una herencia muy complicada en el económico, ¿no? Además de otros aspectos. Pero bueno, con un déficit muy grande y a su vez con una carga impositiva muy alta. Entonces, bueno, el gobierno de Cambiemos intentó empezar a revertir esta situación. Se le critica que no lo explicitó claramente a la sociedad, la magnitud de la crisis en la que se estaba, y a pesar de lo cual empezaron a haber algunas buenas señales, sobre todo en lo macroeconómico, pero bueno, a costa de un sacrificio muy grande en muchos sectores de la sociedad. Esto finalmente, bueno, no terminó bien. Algunos manifiestan que a partir de la presencia permanente del kirchnerismo, planteándose como una posibilidad de volver y la incertidumbre que esto generaba, ¿no es cierto?, en los mercados y en la economía en general, y sobre todo a partir de aquellas PASO de 2019, donde gana por mucha diferencia el kirchnerismo, con las figuras de Alberto Fernández como camuflando o dando la falsa esperanza de un justicialismo más moderado, pero ya los hechos han demostrado que era el kirchnerismo que ha cooptado el peronismo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, este gobierno, sin duda que ha seguido empeorando las cosas, ¿no? Y ha superado todos los niveles de los índices malos, por ejemplo, la inflación, ha acrecentado la deuda, ha generado más deuda que el gobierno de Macri. Entonces, bueno, la situación realmente es muy grave. Este gobierno además se ha jactado de no tener un plan. Ha ido gobernando atendiendo las coyunturas, y si es que y no de la mejor manera. Entonces creemos que lo que hace falta acá es realmente un plan integral, y que tenga el suficiente consenso para ser llevado adelante, muy bien explicado a la ciudadanía y a los actores económicos, para intentar revestir esta situación, que es posible hacerlo. Claro, y ya en este caso la oposición liderada junto por el Cambio, con el nuevo nombre que tiene el Frente,
va a cometer seguramente y por supuesto a comunicar a la gente esto, ¿no? De cómo se sale, al menos en el territorio nuestro por un lado, pero a nadie escapa que el adelantamiento de la fecha electoral tiene que ver con el desastre económico de Fernández, ¿no? Efectivamente, el gobierno provincial intenta despegarse de la elección nacional sabiendo el desastre que ha sido el gobierno y avisorando una derrota en las urnas. Pero bueno, no hay que olvidar que el gobierno provincial es responsable también de eso, porque ha sido un expreso y manifiesto apoyador de las políticas nacionales y del espacio nacional. Así que no es correcto que pretenda despegarse, ¿no? Como si no tuviese nada que ver. Y también es cierto que empiezan a saberse a través de algunos índices y algunos números y estadísticas que este San Juan que nos plantean en general el gobierno, este San Juan soñado, el modelo San Juan, no es cierto, ¿no? Hay estadísticas que se deforman, que no son las reales, y hay economistas independientes que están empezando a publicar los números que ellos tienen y que demuestran que la cosa no es como se pinta desde el gobierno, ¿no? En San Juan hay mucha pobreza, hay muchas necesidades, hay un error en las prioridades, se gasta muchísimo dinero en cosas que no llegan a cambiar la calidad de la vida de las personas, mucho circo en esto, ¿no es cierto? Y creemos que también hay hace 20 años que San Juan gobierna el mismo signo político, y ya manejan la cosa pública como si fueran patrones de instancia, ¿no? Sintiéndose dueños y usando ese poder que les dio la gente para representarlo, usándolos a su favor y a favor de sus afiliados, ¿no es cierto? Y de su entorno, muchas veces familiar o entorno un poquito más amplio. Entonces, esto creo que es muy importante, que la gente le dé a San Juan la posibilidad de tener una alternancia en el manejo de la cosa pública, que lleguen nuevas ideas, sacar del poder a gente que lleva mucho tiempo y que justamente puede haber estado cometiendo y estar cometiendo muchos abusos en este sentido. Entonces creo que será muy bueno para San Juan que haya alternancia en el poder. Acá un oyente te pregunta o analiza o quiere analizar con nosotros el hecho de que la nación le tiene que dar a la provincia presupuestariamente el 80% y solamente el 20% pone San Juan. Sí. Y efectivamente, somos una provincia que en su presupuesto somos muy dependientes de la nación, y en esto también el gobierno de Cambiemos, hay que destacar que fue quien corrigió faltas que tenía el kirchnerismo en este sentido, en que no estaba enviándole a las provincias toda la coparticipación que correspondía, y a partir de un fallo por un planteo que realizaron 3 provincias, el gobierno de Cambiemos tomó la decisión y por decreto decidió repartirlo a todas las provincias, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, las provincias han estado mucho mejor, y mucho mejor que la nación inclusive, aunque en muchos casos las malas administraciones han vuelto a poner a las provincias en crisis, pero sin duda que también hay que trabajar para que San Juan cada vez vaya mejorando este porcentaje de generación propio de recursos, ¿no? Diversificando la actividad económica, no concentrándonos solo en una, y apostando también al emprendedurismo y a la economía del conocimiento. Entonces hay muchas cosas por hacer para que San Juan pueda mejorar económicamente y ser crecer un poquito más en autonomía y en recursos propios. Claro, porque también dicen, ¿no? Con esta crisis ya va a ser muy difícil para un ciudadano procurar tener la casa propia, ¿no? Eso es inalcanzable, dicen. Y sí, cada vez es todo más difícil, ¿no? Cada vez se requieren mayor cantidad de salarios de una persona para adquirir los bienes que son necesarios para una vida digna, ¿no? Así que, bueno, son
Eso, entre muchas cosas, ya es tratar de revertir, y aunque cueste y aunque lleve su tiempo, hay que comenzar a caminar en el camino correcto en este sentido, ¿no? Dentro de los requisitos que tienen que ver con la ley de lema, Fernando, hay que decir que en este mes de febrero o vaya marzo se tienen que ir tomando decisiones, ¿no? Claro, ya el 23 de febrero, de que falta muy poquito, ya deben presentarse los frentes electorales, y luego el 20 y pico de marzo también ya las candidaturas. Así que bueno, ya están los tiempos corriendo y muy acelerados, así que hay que ir tomando definiciones. Nosotros ayer hemos realizado la reunión, hemos convocado a la convención partidaria para que faculte a la comisión directiva en avanzar en la participación de nuestro partido en el frente, que posiblemente el nombre sea Unidos por San Juan, y bueno, para ya tener el instrumento legal para el 23 de febrero poder integrar este frente cuando sea el momento de presentarlo. Claro. Y la fórmula en sí misma van a salir después de esta etapa. Efectivamente, cuando sea la presentación de la... Bien, en realidad, alrededor de la mitad del tiempo, por ahí creo que es entre el 5 y 10 de marzo, se deben presentar también lo que se llaman los sublemas, o las subagrupaciones, para ya ir, ahí se podrá visorar por ejemplo, cuántas candidaturas a gobernador va a tener cada frente electoral, ¿no? Y ya después, el 25 creo que de marzo o 23, las candidaturas. ¿Alguna, no es obligación, ¿no?, pero alguna observación que vos tengas con respecto a lo que está haciendo el oficialismo entre lo que es Gioja y lo que es Uñar para la participación del oficialismo, ¿no? Sí, bueno, esto justamente utilizando esta trampa que tiene la ley de lemas, acá se muestra un alto nivel de enfrentamiento entre ellos, y que uno ha podido corroborar en las segundas y terceras líneas de estos espacios, en donde hay realmente enojos y hay rivalidades y hay un enfrentamiento cierto, aunque desconozco si en los más altos niveles esto es así o simplemente es un acuerdo y una estrategia para concitar la atención de una disputa entre ellos, aprovechándose que, como decíamos recién, los votantes no van a tener claro en muchos casos que por votar en contra de uno de ellos, quizá en definitiva ese voto vaya para ese candidato que él quería combatir, digamos. Así que bueno, esto está bastante claro que están jugando esa estrategia. Ya a mí me parece que el anuncio de el ex gobernador Gioja de la posibilidad de ir por fuera es más que nada una moneda de cambio para negociar, porque en ese caso sí dividirían los votos, y creo que no va a ser la estrategia, sino que finalmente van a ir por dentro y tratando de sumarse los votos, aunque no sea la voluntad de quienes los votan, ¿no? Claro. No, y además es evidente que ya se sabía o se decía que ir separado, ir por afuera a Gioja, le significaba una merma sustancial en el justicialismo, ¿no? Y que naturalmente por eso se ve en el día de hoy la convocatoria que hace Uñate en el PJ para armar el frente electoral, y va a ser justamente con todos los sectores, va de suyo, ¿no? Sí. Y bueno, también el ver cómo, también como decíamos recién, todo este cambio en las reglas de juego, el separar la elección de la nación, lo cual nos va a hacer ir más veces a votar a la gente, va a ser un costo para la provincia importante, porque si las elecciones hubieran sido en conjunto, la nación se hace cargo de los gastos, y en este caso no va a ser así, y también dejando varios vacíos legales, como por ejemplo aportes de campaña que preveía la ley nacional, ¿no es cierto?, con los espacios gratuitos de publicidad. O sea, está haciendo todo para dificultarle a la oposición la participación en esta elección, inclinando la cancha de un modo muy muy acentuado a su favor, ¿no? Pero bueno,
A pesar de eso, daremos la pelea que hay que dar y ojalá que la gente se dé cuenta de esto, lo advierta y lo castigue. Sí, porque así exógenamente aparece, y esto para muchos creerá que uno incorpora estos elementos simplemente para, digamos, para agregar cosas negativas, pero básicamente la justicia ha creído conveniente desde hace rato ya trabajar alrededor de la desaparición de Telechea, y este debate que se está dando creo que también tiene un fuerte componente político por el momento que se sucedió este episodio de Telechea, ¿no? Bueno, sí, es un caso muy triste, ¿no? En la historia de San Juan, como algunos otros que no hemos tenido respuesta de la justicia, no hemos tenido resolución. Ojalá en este caso realmente se pueda saber la verdad y que los culpables paguen ante la sociedad y tengan la pena que le corresponde de acuerdo a los delitos que pudieran haber cometido, ¿no? Muy bien, Fernando, creo que no sé si me queda lo que sí ya queda claro son las etapas que se empiezan a cumplir, y por supuesto ustedes tienen también como eje de la tarea la cuestión judicial en orden a si UNIAP puede ser puede participar para la reelección o ya cumplió el cuarto mandato, es la teoría o el planteo de fondo que ustedes tienen deducido ante la justicia, ¿no? Así es, Carlos, y en esto quiero destacar que en realidad aquí no es la intención, no hay ninguna intención de proscribir la candidatura de nadie. Lo que queremos es que se cumplan la Constitución, que se cumplan las leyes, que también es uno de los males que tiene la Argentina, el desapego por la ley, ¿no? Entonces es importante hacer respetar la Constitución, y uno como dirigente político, si ve que esto se está violando, tiene la obligación de hacer el planteo. Si se tratase por gusto, muchos de nosotros quisiéramos que Uñac pudiera ser candidato. O sea, no tememos a la candidatura de Uñac y creemos que su figura ya está desgastada después de tantos años y que ya la gente tiene un nivel de cansancio importante y se da cuenta de muchas cosas, pero eso no puede ser a costa de que violemos las normas. La Constitución y las leyes hay que cumplirlas y tenemos la obligación de trabajar para eso, y es lo que hemos hecho al presentar el tema ante la justicia, ¿no? Fernando Moya, dirigente de Dignidad Ciudadana, ex diputado provincial, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes, Carlos, a disposición siempre, fue un gusto y un saludo afectuoso a todos. Bien, muchas gracias. Bueno, que queríamos darnos digamos, este contacto para avanzar también sobre otras cuestiones que tienen que ver con la ley del ESMA. 8 de la mañana, 29 minutos, breve